¿Cuál es más rápido? ¿El Intel i5 12600K o el AMD Ryzen 5 5600X? No es necesario gastar una gran cantidad de dinero para tener un buen PC para jugar en resolución 1080p. Tenemos en el mercado procesadores muy buenos, con precios más que interesantes y perfectos para ello. Nos hemos fijado en los procesadores AMD Ryzen 5 5600X e Intel Core i5 12600K, ambos de 6 núcleos, y nos hemos preguntado, ¿cuál de ellos es mejor? Elegir un procesador u otro normalmente suele depender de nuestro presupuesto y preferencias. Hay usuarios que prefieren gastar un poco más y comprar un procesador Intel y otros invertir la diferencia en una tarjeta gráfica. Ambas opciones dependen de las necesidades e intereses del usuario y de cuánto tiempo quieres que siga vigente tu equipo. Es decir, si piensas en el largo plazo o solo en el medio o el corto, lo que sabes perfectamente que terminará por afectar al bolsillo. Es por eso que queremos ayudarte con esta comparativa entre estos dos procesadores de gama media. Ambos procesadores vendrían a ser los predilectos de los aficionados a los videojuegos que usan Steam. Según muestra esta popular plataforma de juegos, la mayoría prefiere procesadores de 6 núcleos, como estos dos que hemos traído, y que cuentan con potencia suficiente para jugar sin problema en resolución 1080p. Conociendo un poco más estos procesadores. Hemos dicho que ambos procesadores son de 6 núcleos y eso no es del todo correcto. Lo primero que debes saber que Intel ahora combina dos tipos de núcleos, los de potencia y los de eficiencia. Esto hace que sus procesadores tengan más núcleos que los de AMD, aunque no ofrezcan el mismo rendimiento porque no se utilizan todos al mismo tiempo, ya que va seleccionando el tipo de tarea y activa unos u otros en función de esa carga de trabajo necesaria. El procesador Core i5 12600K cuenta en realidad con 6 núcleos de potencia y 4 de eficiencia. Destacar que este segundo grupo es el que está activo en tareas livianas como tareas de oficina, multimedia o navegación. Cuando lanzamos un juego, entran los núcleos de potencia y los de eficiencia pasan a realizar tareas de ayuda a los núcleos principales, si es necesario. Supone que los procesadores Intel, al menos sobre el papel de las especificaciones, serán más potentes. Por otro lado, si miramos el consumo energético, vemos que los Ryzen son mucho mejores. Podemos ver que el Ryzen 5 5600X consume solo 65 vatios frente a los 125 vatios del Core i5 12600K. Para ver cuál es más recomendable, los hemos sometido a pruebas bajo las mismas condiciones. Los hemos sometido a benchmarks sintéticos y en juegos para ver cuál nos ofrecerá mayor rendimiento, por lo que los resultados los pueden guiar bastante bien a la hora de elegir cuál es el que quieres para tu PC gaming. En primer lugar, veremos cómo rinden con el software Cinebench R23 que exprime al máximo las capacidades del procesador. Seguidamente, veremos el rendimiento de ambos procesadores en juegos. Finalmente, veremos cuál de estos dos procesadores ofrece mayor eficiencia energética basándonos en las pruebas sintéticas. En la prueba para un solo núcleo no hay sorpresas respecto al resto de comparativas que hemos hecho con las dos arquitecturas comparando las gamas más altas de ambos procesadores. El i5 12600K con 1918 puntos obtiene un rendimiento en este aspecto que es un 22% superior al 5600X. En cuanto al rendimiento con varios núcleos, 7% a favor del procesador de Intel gracias a su puntuación de 17.660 puntos,
frente a los 11.268 del de AMD. Como ya lo comentamos, el diferencial es mayor debido a la participación de los E-cores en la prueba multinúcleo. Las pruebas entre el i5 12600K y el AMD Ryzen 5 5600X se han realizado utilizando un PC con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080, con 32 GB de RAM DDR5 a 3800 MHz, al igual que otras veces se han probado 4 juegos distintos y todos ellos a una resolución Full HD. Como se puede ver, los resultados están igualados con algo de ventaja en algunos casos para el Intel Core i5 12600K. Hay que tener en cuenta que los juegos son un tipo de aplicación multihilo que tienen muy pensado cuántos núcleos e hilos de ejecución van a utilizar, por lo que cualquier procesador por encima del máximo necesario no los va a aprovechar. Por el momento no hay casi ningún juego que aproveche una configuración de 8 núcleos, esto no significa que los núcleos de más no sumen en determinados momentos y no lo hagan en todos, pero por regla general no es algo que afecte tan radicalmente como la presencia de más memoria o la propia gráfica, que es la que marca en muchas ocasiones el nivel de calidad que podemos esperar. ¿Cuál de los dos procesadores es más eficiente? Para ello hemos hecho un sencillo ejercicio, hemos dividido los puntos obtenidos en Cinebench R23 por los vatios de consumo que marcan sus especificaciones, 65 en el caso del 5600X y 125 en el caso del i5 12600K. ¿Y con qué nos encontramos? Pues que la CPU de AMD vence con 24 puntos por vatio en mononúcleo frente a 15 de Intel. El proceso que vuelve a ocurrir en el caso de la prueba multinúcleo, pero con cifras diferentes, ya que i5 obtiene 141 puntos contra 173 del de AMD y, por tanto, es el Ryzen 5000 el que vence en este aspecto de forma, más o menos, holgada. Aunque si lo pensamos bien, una buena métrica para comparar el rendimiento es ver cómo rinden respecto a la velocidad de reloj. En este punto tenemos que descartar la prueba multinúcleo como referencia y comparar los P-cores respecto de los núcleos Zen 3. Lo que nos ayudará a saber qué arquitectura es más eficiente a igualdad de velocidad de reloj. Eso sí, los benchmarks tienen una trampa asociada que no es otra que habitualmente colocan al procesador en modo boost o turbo. ¿Nuestra sorpresa? Ambas obtienen 0.34 puntos en el benchmark por megahertz. ¿Qué nos indican los resultados de esta prueba? Pues las mismas conclusiones que la que hemos sacado en las otras dos comparativas, no existen juegos en la actualidad que aprovechen bien el concepto de los núcleos heterogéneos. Sabemos que una buena distribución de las tareas será clave en muchos títulos en el futuro y en eso la CPU de Intel parece que ha empezado a tomar ventaja. Puedes ver que el procesador Core i5 12600K ofrece un mejor rendimiento en juegos que el Ryzen 5 5600X. También vemos que el procesador de AMD es mucho más eficiente. Algo que debes valorar y es más subjetivo es que AMD ofrece más soporte a sus procesadores y tarjetas madre que Intel. Concretamente, nos referimos a que los procesadores de AMD reciben actualizaciones de BIOS durante mucho más tiempo que los de Intel. Aunque, seguramente el factor que termine decantando la balanza son los precios. Podemos adquirir el AMD Ryzen 5 5600X por un precio más económico que el Intel Core i5 12600K.